Este viernes se presentó el informe sobre seguridad alimentaria y nutricional en hogares con niñas, niños y adolescentes de hasta 12 años del municipio A, que fue elaborado por el programa APEX de la Universidad de la República, con asesoramiento del Observatorio de Derecho a la Alimentación de la Escuela de Nutrición. El mismo fue financiado en parte por el Sindicato de Maestros y Maestras, dada la preocupación de algunas familias de esa zona por la situación socioeconómica que se vive. ¿Qué arrojan estos datos? Para saberlos estamos en contacto con uno de los coordinadores de la investigación, el licenciado en Nutrición, Pablo Pereira. Pablo, buen día, gracias por atendernos. Buen día. Bueno, consultarte cómo nace la elaboración de este informe, por qué abordar esta situación en el municipio A. Bien, primero que nada, capaz que aclarar, esto surge en realidad de preocupación de varios actores sociales del territorio, del municipio. Es una zona que tiene por características colectivos muy fuertes y por relatos, discursos de maestras, maestros, docentes de secundaria, que estaban planteando en redes interinstitucionales situaciones que parecían ser vinculadas a falta de alimentación en esta población. Además, las características que tiene el municipio, por tener necesidades básicas insatisfechas, ser un municipio bastante grande, con una cantidad de población en esa franja etaria por encima de la media del país. Uh-huh. Ahí surge el contacto con la Federación Uruguaya de Magisterio, quien le tiene esta preocupación, y nos ponemos a realizar una medición de inseguridad alimentaria dentro del territorio. Uh-huh. Pablo, ¿podemos hacer primero contigo el raconto de qué barrios incluye el municipio A? En realidad incluye unos cuantos barrios, incluye el Comunal 14, el Centro Comunal 17 y el 18. Principalmente zona oeste. Zona oeste, barrios como Paso de la Arena, Los Bulevares, La Teja, Cerro, Casabó, Santa Catalina, Paso Molino, Belvedere. Uh-huh. Es un barrio bastante heterogéneo en su composición, claro. También. Ahí va. ¿Cuáles son las principales conclusiones de este informe, Pablo? Bien, como principales conclusiones tenemos como dos grandes mojones. Sí. Por un lado es el haber llegado al censo de lugares, como es el Plano Censal 51, que no había mucha información. Uno de los datos que planteamos el viernes fue que el 30% de los hogares en el censo de 2011 no habían sido censados. Nosotros acá logramos llegar a lugares que no teníamos casi datos. Por otro lado, es los datos relevantes vinculados a la inseguridad alimentaria en hogares. Sobre todo lo que tiene que ver la inseguridad alimentaria grave, donde encontramos 1 de cada 5 hogares que tienen niños y niñas menores de 12 uh-huh. que presentan inseguridad alimentaria grave. Es una categoría que implica que la persona en el hogar, uno de los integrantes del hogar, pasó 1 o varios días sin ingerir alimentos. Uh-huh. Uh-huh. Si se piensa justamente en cuánto influye, ¿no?, esta mala alimentación o directamente la ausencia, ¿no?, de alimentos en la infancia, en las infancias, ¿qué se puede decir? Sí, el impacto que tiene es difícil de cuantificar, pero sí se sabe, toda la literatura especializada así lo afirma, que los primeros años de vida, sobre todo en realidad de 0 a 3, pero el resto de la infancia es importante, obviamente la ingesta de nutrientes. Y por el patrón alimentario que encontramos, algunos nutrientes críticos, como pueden ser el hierro, el zinc, el calcio, no estarían siendo aportados, por lo menos dentro de los hogares. No aparecen los alimentos fuentes de estos en un patrón acorde. No puedo decir si la cantidad es buena o mala, uh-huh. Evidentemente no debe ser suficiente, porque no mide la encuesta que aplicamos eso. Simplemente por un tema del instrumento de medición no lo podemos afirmar. Uh-huh. Pero sí es preocupante en relación a si tenemos niños, niñas creciendo en estas situaciones, a largo plazo implica menor desarrollo, menor capacidad a nivel de todo lo que es las conexiones neuronales, como otras cosas, menor crecimiento, y a su vez también se puede asociar con algún otro tipo de enfermedades no transmisibles, como sobrepeso y obesidad a largo plazo. Uh-huh. Pablo, repasemos algunos datos de este informe. Por ejemplo, 53% de los hogares encuestados afirma haber estado preocupado ante la posibilidad de que no alcancen sus ingresos para justamente el acceso a los alimentos.
Después hay un 44% que afirma que sacrificó calidad nutricional a juicio justamente del encuestado por factores económicos, consumiendo opciones más económicas, tanto por falta de recursos del momento como por la administración de recursos escasos en función de sus ingresos esperados, ¿no? ¿Qué reflexión merecen estos porcentajes así tan altos? Bien, acá tenemos como varias cosas, ¿no? Por un lado, lo que vimos que estos hogares están compuestos por números de integrantes superiores a la media, más de 4 integrantes por hogar, pero que a su vez perciben menor cantidad de ingresos. Por otro lado, son hogares que tienen niños, niñas y adolescentes. Claro. ¿Qué quiere decir esto? Que reciben menos ingresos y por lo tanto el ingreso que reciben principalmente lo van a tener que destinar a alimentarse, porque el resto de las otras necesidades probablemente no las pueden costear, o tendrán que buscar otras estrategias de supervivencia. Uh-huh. Esto es preocupante en relación a que, el costo de alimentarse, lo que es la canasta alimentaria básica, es elevado en nuestro país, y sin duda que una familia donde perciba un solo ingreso no va a poder realizar, por lo menos lo que según las recomendaciones, una alimentación adecuada, y va a poder tener variedad de alimentos, incluir los grupos de alimentos necesarios para esa familia. Por lo tanto, se va a sacrificar en muchos casos esa calidad nutricional. Esto es complejo para un país que es productor de alimentos. O sea, esto genera preocupación debido a que tenemos alimentos suficientes, claro, como país, y el tema es cómo logramos que esos alimentos sean accesibles económicamente, sobre todo, que creo que esto es lo que hace referencia a la escala de medición. Uh-huh. Si pensamos en otro de los datos, hablabas de los casos en los que de repente se pasa un día entero, ¿no? Sin comer, sin acceder a ningún tipo de alimento, y este informe lo que muestra es que en esta zona eso se da 10 veces más que en otras zonas, o que en términos generales en la población. ¿Qué tipo de políticas públicas deberían aplicarse para empezar por lo menos a revertir esta situación? Bien, en este caso, nosotros en realidad lo que pensamos hacer nuestros informes, nosotros somos generadores de insumos, uh-huh, para retroalimentar las políticas públicas. Estos informes van a estar disponibles, son públicos, una vez que elaboremos el informe definitivo. El que estamos haciendo circular es un informe preliminar, pero ya vamos a poder generar estos informes hacia las autoridades, y entendemos que las políticas más territoriales, más de cercanía, que impliquen ver cómo se pueden generar una georreferenciación y mapeos de estas situaciones, debido a que tenemos concentrada, por lo menos según la medición que hicimos. Habrá que ver después cómo están otros municipios, ¿no? Los datos que tenemos actualmente son del municipio A, el municipio F, algunos barrios que también hizo el otro programa integral que tiene la Universidad de la República, el programa integral metropolitano, junto con los datos que está ofreciendo el programa APEX en la zona del municipio A. Sin duda que se necesita destinar recursos para ver cómo se pueden focalizar de alguna manera, o reestructurar y retroalimentar las políticas públicas. En estos casos vemos que, pese a que pueden estar llegando, porque si uno ve las encuestas hay declaración de que perciben prestaciones, que perciben algún tipo de canasta, pero no estaría siendo suficiente para revertir esta situación de inseguridad alimentaria grave. ¿Mencionan en algún momento las ollas populares, por ejemplo, en el informe? Se hace preguntas, se le pregunta a las personas si reciben asistencia, qué otras estrategias fuera de lo que es lo formal, y casi un 20%, no recuerdo ahora exactamente el porcentaje, pero casi un 20% declara que sí. O sea que es casi coincidente con parte de la población que estaba declarando que tenía inseguridad alimentaria grave. O sea que hay un porcentaje importante que está recibiendo alimentación a través de las ollas populares. Uh-huh. Pese a eso, sigue siendo insuficiente. Claro. Pablo, ¿y cómo ha influido en este territorio, en la zona del municipio A, el tema del PAT también, ¿no? Con la alimentación que se da, con las dificultades que se han presentado también, ¿no? Porque hablamos de alimentos congelados que se dan, que después hay que descongelarlos, lugares a los que hay que ir, que a veces se hace más lejos para llegar. ¿Cómo ha influido eso? Bien, en realidad nosotros esta medición la hicimos en fines de 2002,
y principios de 2022, perdón. Ah, y principios de 2023. Todavía no estaba instalado. Todavía no estaba instalado, por lo tanto no podemos afirmar, porque además a las personas se le pregunta por prestaciones en un global de opciones. Claro. No sabemos qué prestación exactamente. Claro. Lo que sí te podemos decir es que pese a que las personas reciben algunas prestaciones, Sí. igual habría que hacer, por eso te digo, habría que hacer otro tipo de encuestas. Nosotros, una vez que tenemos el tamizaje general, tenemos que después hilar más fino para poder ver, bueno, qué impacto tiene determinada prestación en esta situación. Eso implicaría otro muestreo, un seguimiento, estudios con otros costos para lo que son los recursos de la universidad. Pablo, hay un tema más vinculado al estudio que tiene que ver con salud mental, porque, por ejemplo, 37,8% de los hogares encuestados se manifestó que alguien sufrió angustia, en 35,5% de los casos estuvo seguida de ansiedad. ¿Qué se puede decir sobre estos datos? Bien, nosotros incluimos una batería de preguntas por fuera de lo que es el cuestionario, apuntando también, debido a que, como les comentaba al principio, el programa trabaja mucho con redes locales. Sí. Existe una mesa interinstitucional y local que trabaja la salud mental, y ante esta preocupación se decidió incluir un paquete de preguntas sobre salud mental. Lo que nos da la encuesta es que un gran porcentaje de la población presentó alguna sintomatología. A veces es muy difícil diferenciar de cuál es la sintomatología exacta, pero sí, a grueso modo, porque es una pregunta muy básica lo que se hace, da que las personas tienen alguna sintomatología, pero que más de la mitad de la población no se asiste. Uh-huh. Ahora, se habla de angustia y de ansiedad, ¿no? 37,8% de los hogares alguien sufrió angustia y 35,5% de los casos estuvo seguida de ansiedad. ¿Esto justamente está vinculado a esta falta de recursos para alimentarse? De ahí no podríamos, claro, como el tipo de pregunta que hacemos no está asociada directamente general en el cuestionario, pero entendemos que es multicausal. Claro. ¿Por qué percibieron? No se hace pregunta de por qué se sintió así, y por lo tanto por las características del estudio, reitero, no se puede afirmar. Sí entendemos que es necesario realizar otros estudios para poder decir, bueno, ¿qué está sucediendo? Entendemos que cualquier persona que no tenga para comer, o que esté pasando un día sin poder alimentarse, una situación de angustia o de ansiedad va a estar generando, pero es multicausal. No podemos asegurar que hay una relación directa. No deja de ser preocupante igual. Licenciado en Nutrición Pablo Pereira, muchas gracias por estos minutos en Nada que Perder. No, muchas gracias a ustedes.